Tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos acompañan una vez más en este programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Damos la bienvenida cordialmente a ustedes en el nombre del Señor y también siempre hacemos una invitación, una oferta a aquellas personas que quieran aprender y profundizar de la palabra de Dios a través de unos cursos bíblicos por correspondencia. Son los cursos bíblicos Emmaús. Acá tengo un curso bíblico Emmaús. Se entrega un libro para el estudiante totalmente gratuito. Además del libro se le entrega una hoja con exámenes. Luego la persona contesta cada una de las respuestas que aparecen allí y para ser corregidos los exámenes y se queda con el librito de estudio para repasar aquellas lecciones que ha aprendido cuantas veces usted estime conveniente. Así hay varios libros para estos estudios bíblicos Emmaús que han servido durante años a la comunidad cristiana. Queremos ofrecerlo de forma gratuita para aquellas personas que quieran aprender y profundizar de las enseñanzas de la Escritura, la Biblia. El único libro que se necesita para hacer este curso es la Biblia. Ningún otro libro, ninguna otra añadidura, solamente la Biblia para ir repasando y viendo y examinando cada uno de los textos, los versículos que acá en el libro aparecen, y se le invita a la persona, y nosotros también en este programa hacemos una y otra vez la invitación a que estudiemos juntos la palabra de Dios, a que lea lo que está en la palabra de Dios, que es más válida la palabra del Señor que la palabra de cualquier otra persona, de cualquier otro hombre, porque la palabra de Dios es fiel y la palabra de Dios es infalible, no tiene margen de error, porque los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia no tiene errores. Hemos estado estudiando algunos versículos que nos indican lo que verdaderamente el Evangelio del Señor Jesucristo es en su esencia. Y lo comparamos a veces con lo que escuchamos y vemos en el día de hoy, que muchas veces, lamentablemente, se aleja del texto original o de la idea original del Evangelio original que se predicaba en los primeros años del cristianismo. Ojalá pudiéramos entender esto que a través de los años se ha ido tergiversando. Por eso la importancia de volver no a una religión, no a una congregación, sino que de volver a la Escritura misma, a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que dice un hombre o una congregación o una religión, sino que volver a lo que dice la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que hace los cambios necesarios en una persona, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hemos considerado algunos textos que nos han dado cuenta del Evangelio que predicaba Pablo.
Hemos visto también textos de cómo el Evangelio es, por ejemplo, vimos en Romanos capítulo 3 que el Evangelio es gratuito, gratuito. Hay de aquellos que se enriquecen a través de lo que es el Evangelio. El Evangelio. Hay una sentencia también para ellos. Hemos visto que el Evangelio no es por obras en Efesios capítulo 2. Hemos visto que el Evangelio cambia a las personas del mundo de la idolatría al mundo de Dios en Tesalonicenses. Hemos visto cómo Dios a través del Evangelio perdona todos nuestros pecados. En Apocalipsis capítulo 1 vimos eso, cómo el Señor lava nuestros pecados. Hemos visto también en la carta de Juan cómo el Señor perdona todos nuestros pecados a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz. Y en el día de hoy quisiera considerar un aspecto del Evangelio del Señor Jesucristo que lo escribió Pablo también en la primera carta a la iglesia a los Corintios. Primera carta a la iglesia a los Corintios, vamos a leer algunos textos en el capítulo 2, así que si tiene una Biblia con usted, les invitamos a que nos acompañe a leer o también anote el pasaje donde vamos a leer para que usted lo pueda leer en su casa y lo pueda repasar, lo pueda meditar para que vea que está escrito en la Biblia. La Biblia dice así. Es más bueno decir eso antes de comenzar una frase, sobre todo mis hermanos. La Biblia dice así, porque algunas personas basan sus doctrinas en costumbres y cosas y estatutos de religiones que son creadas por el hombre. Y el estatuto de mi iglesia dice tal cosa, el estatuto dice esto, el pastor dice esto. Pero, ¿por qué no decir mejor? La Biblia en tal lugar, en tal libro, en tal capítulo y tal versículo dice así. En el capítulo 2 de Primera de Corintios dice el versículo 1. Así que, hermanos, y hemos explicado en otras ocasiones que Pablo escribe las cartas a iglesias. Por lo tanto, cada una de las cartas que está escrita en el Nuevo Testamento está escrita a hermanos, a personas que ya son convertidas, a personas que ya son salvadas, a personas que han pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, que también lo estudiamos en Colosenses capítulo 1. Son dos reinos totalmente diferentes. El reino de este mundo, gobernado por el príncipe de este mundo, Satanás el diablo, está bien identificado en la Escritura. Y el otro reino es el reino de su amado Hijo Jesucristo, que es un reino espiritual, pero que también está aquí en este mundo. Y la persona que se convierte al Señor pasa del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que las cartas, obviamente, como son iglesias, se le escribe a hermanos, a hermanos. Y también hemos considerado en otra ocasión la iglesia de Corinto. Una iglesia que era una iglesia no modelo. Era una iglesia desordenada, que abusaban y mucho de lo que eran los dones espirituales. Se provocaba un desorden tal que Pablo tiene que reprenderlos y decir, y cuando entra un indocto y ve que todos hablan y hablan, ¿no dirá que ustedes están locos? De esa forma, porque habían abusado de eso. También habían divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, y otros más jactanciosos decían, yo soy de Cristo. Una iglesia con divisiones. Una iglesia donde había gente, había varones viviendo con su madrastra, pecados tales que Pablo lo tiene que reprender en la misma carta en el capítulo 5. Una inmoralidad tal en la iglesia de Corinto que ni siquiera se veía en el mundo. Y en la iglesia, y Pablo le dice a los santos. Es porque en Corinto se demuestra el cambio que Dios produce en las personas, de tal forma que en el capítulo 6 les dice Pablo, ustedes eran afeminados, ladrones, y esto erais alguno de vosotros, mas ahora ellos habían cambiado. También lo examinamos eso. Entonces me gustaría considerar el capítulo 2, donde Pablo explica un poco cómo él les predicó a la iglesia allí en Corinto, cómo él llegó con el Evangelio. Recordemos que Pablo va desde Atenas
la ciudad de la sabiduría humana, los griegos, con todas sus costumbres, ídolos, tradiciones, y luego de eso, hablando de filosofía en el Areópago, llega a la ciudad de Corinto, que era un puerto con todos los vicios que tiene un puerto. Y llega ahí y predica el Evangelio. Y él le dice, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y ahí hay un primer indicio de lo que es el Evangelio. El Evangelio es el testimonio de Dios, no es el testimonio de una congregación determinada. Ninguna congregación puede atribuirse o apropiarse de la verdad del Evangelio o de la verdad del Señor, porque es el Señor que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la verdad es una persona. Cuidado con aquellas congregaciones que dicen, nosotros tenemos la verdad o aquí está la verdad, porque esa es una característica de las sectas. Y haciendo el paréntesis, 3 características según los libros de teología hablan de las sectas. En primer lugar, aparte del Señor Jesucristo, ponen a otra persona, a otro líder. Entonces dicen, nosotros creemos en Jesucristo, pero también tenemos nuestro profeta, nuestro líder, nuestra persona que ya falleció y nos fundó. Ese es el primer indicio. El segundo indicio es el que estoy mencionando, que dice, nosotros tenemos la verdad. ¿Cómo puede atribuirse a alguien la verdad si la verdad es una persona que está sin cadenas, que ofrece libertad, por lo tanto es libre, el Señor Jesucristo? Y Él habita en el corazón de cada uno de los que creen. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Él nos da libertad. Por lo tanto, Él no puede estar suscrito a una congregación determinada. Por eso la característica de una secta es cuando dice, nosotros tenemos la verdad, todos los demás están mal. Todos los demás están mal, nosotros tenemos la verdad. Y la tercera característica es que le añaden algo a la Escritura. Algo a la Escritura. Vamos a estudiar la Biblia, pero tenemos también un librito, la revelación que se le apareció al profeta tanto por ahí en algún rincón. Aquí está también la revelación de ese profeta, la revelación de esta profeta o profetisa, o tenemos la revelación que se le dio a nuestro líder. Ahí están las 3 características para que la recuerde de lo que es una secta y los peligros que tiene una secta. Así que el Evangelio del Señor Jesucristo, en primer lugar, la verdad no está circunscrita a una congregación determinada, porque la verdad es una persona llamada Jesucristo, nuestro Señor. El Evangelio en sí no es que alguien sigue el Evangelio, no es que alguien camina en el Evangelio. Estoy caminando en el Evangelio, dicen algunos. Lo correcto es que el Evangelio es una palabra que se transliteró del griego a nuestro idioma, evangelio. Está en el idioma griego. ¿Y qué significa evangelio? Significa buena noticia. Por lo tanto, cuando decimos el Evangelio del Señor Jesucristo, es la buena noticia del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la buena noticia del Señor Jesucristo? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a los que hacen maldad, a los que hacen malas cosas, a los que tienen malas prácticas, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso soy salvo, porque me he dado cuenta a través del Espíritu Santo que soy malo. Soy pecador y necesito salvación, y el Señor me salva. ¿Ya? Entonces, teniendo ese paréntesis, eso es el Evangelio del Señor Jesucristo. Religiones, por ejemplo, como la musulmana. Alá odia a los que hacen el mal. Alá quiere a las personas que son perfectas. Yo no hubiera podido ser musulmán, porque Él exige la perfección. Exige la perfección. Y el que no es perfecto, Él lo castiga terriblemente con males. Entonces, el Evangelio, la buena noticia del Señor Jesucristo, es que tú que estás mirando en esta tarde, estás lleno de vicios. Hemos considerado otras veces que el Evangelio se predica a los que están con vicios, con pecados en este mundo, hundidos en algún pecado perverso, y están ahí que no pueden salir, que la sociedad los mira con desprecio. A esa persona vino el Señor Jesucristo a decirle que hay esperanza, que hay perdón de pecados. Pero también el Evangelio, la buena noticia, le habla
aquella persona que está mirando en este momento y que no le ha hecho nunca mal a nadie, y lo hemos examinado en el caso de Nicodemo, en Juan capítulo 3, en el caso de Cornelio, en Hechos capítulo 10, personas buenas, y al final del libro de Juan, José de Arimatea, personas buenas, aportes a la sociedad, pero igualmente en su interior pecadores por nacimiento, pecadores que están necesitados de la gracia de Dios. Así que el Evangelio es una buena noticia para todo aquel que cree. Dice al judío primeramente, luego al griego, luego a los gentiles, nosotros que no somos judíos. Así que Pablo le dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios. Eso es el testimonio de Dios, el Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios. No es ir y predicar el Evangelio de una congregación o de un líder, es el testimonio de Dios, que Dios amó de tal manera este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted dijo, yo me sé ese texto, repitió ese texto conmigo, usted es responsable porque sabe la verdad. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado también como pecado. Así que Pablo dice, cuando les fui a anunciar a ustedes el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Dios no quiere a las personas en su conocimiento intelectual. Hay personas que estudian hasta 10 años, teologías y otras cosas, y nunca han conocido al Señor como su Salvador personal. Qué interesante eso. El Señor vino al mundo, no a los sabios de este mundo, sino a nosotros los necios de este mundo, que tal vez parecemos ignorantes frente a aquellos científicos que estudian el origen del universo, que estudian la física cuántica y otras cosas por el estilo, y podríamos ser ignorantes para ellos. Pero el Evangelio de Dios vino a los necios de este mundo y comprendimos la verdad tan grande, la verdad espiritual, de que sin Dios, sin el Señor Jesucristo, vamos rumbo a la condenación eterna. Y el Señor vino a este mundo a salvarnos, a perdonar mis pecados, a perdonar todos mis pecados, todas mis maldades, a borrarlos con su sangre preciosa derramada en la cruz. Y esa es la noticia que nosotros damos. Si el Señor lo hizo conmigo, si el Señor me sacó de un estado de pecado, de una condición y me levantó, el Señor puede hacerlo con cualquier persona que está en esta tarde oyendo y viendo el programa. No hay restricción. No puede alguien decir el Evangelio no es para ti porque tú eres muy malo. El Evangelio no es para ti porque tú estás preso. El Evangelio no es para ti porque tú estás drogadicto. El Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, a salvarlos. ¿Y quién necesita ser salvado? Una persona que está perdida. ¿Quién necesita un salvavidas en la playa? ¿Aquellos nadadores que andan pacíficamente? No. Un salvavidas lo necesita la persona que se está ahogando y que pide a gritos ayuda. Tal vez no has llegado a ese punto tú, porque tú consideras que tu vida es tranquila, que no le haces mal a nadie, que estás a cuenta con Dios. Pero según la Biblia, Romanos capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, que todos nos desviamos, que sepulcro abierto en nuestra garganta, que nuestra lengua es como áspid, venenosa, y ahí pueden entrar los pecados como las groserías, que nadie hoy día se espanta porque el mundo habla en todos lados con groserías, pero por cada palabra ociosa se va a tener que dar cuenta Dios. De la boca también salen las mentiras. Que alguien puede decir, no, una mentira blanca, una mentira aquí, una mentira... No, es una mentira, es un pecado. También. Y también de la boca salen los chismes. Uno dice, no, si no es un chisme, no es un pelambre. Pero al final si se habla de otra persona, eso es. Y hay gente que no lo considera malo, pero la Biblia lo considera esas cosas que he mencionado, pecado. Y eso es lo que Dios juzga, el pecado. Los pecados del hombre. Van a venir a juicio, van a venir a cuenta. Pero aquellos que miran a la cruz del Señor, el Señor les perdona todos sus pecados.
y les da una nueva vida, los hace una nueva criatura y les da una esperanza bienaventurada que el Señor viene en las nubes por su iglesia, en lo que tenemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y nos uniremos con el Señor en las nubes. Así que todo eso es el Evangelio en sí, la buena noticia, es una gran noticia, que comienza obviamente con el encuentro con el Señor, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos aquel perdón, y el Señor nos perdona. El Señor dice, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces Pablo no viene con excelencia de palabra o de sabiduría. Hay personas que son salvadas, hay personas que son creyentes y no saben leer, y son hijos de Dios, y el Señor los ha salvado porque ellos creyeron en lo que escucharon del Evangelio, que el Señor vino al mundo a salvarlos. No vino Pablo con sabiduría o excelencia de palabra. No vino a convencer tu intelecto, aunque también lo convence. Personas que tienen conocimientos, les gusta más estudiar la Escritura a mayor profundidad y nunca se van a cansar de hacerlo. Pero el Señor también dejó el Evangelio a tal punto que un niño lo pueda entender, que un niño lo pueda creer. El hombre pecador. Porque Adán y Eva pecaron, destituidos de la gloria de Dios, necesitaban un Salvador. Dios envió un Salvador a este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario y todo aquel que cree en aquel sacrificio es salvado. No por obras, para que nadie se gloríe, sino que la obra del Señor salva a las personas. Es un regalo de Dios. Así que no viene Pablo con excelencia de palabra o de sabiduría. Y él dice en el verso 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que debiera tener la predicación del Evangelio? ¿Algún sueño? ¿Alguna profecía? Dice, me propuse no saber entre vosotros. ¿Qué cosa? A Jesucristo y a este crucificado. El enfoque del Evangelio de Jesucristo se basa en lo que Él hizo en la crucifixión, en la cruz del Calvario. ¿El Señor hizo milagros? Sí, pero no se basa allí. ¿El Señor prospera? También. Él añade, son las añadiduras, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Pero el Evangelio no se basa y no se enfoca en la prosperidad económica. El Evangelio se enfoca en Jesucristo y a este crucificado, en la cruz del Señor. Yo le pregunto a usted en cuántos púlpitos, en cuántas congregaciones se está hablando en el día de hoy específicamente de la cruz de nuestro Señor. ¿O se habla de otras cosas? ¿O se habla que el Señor nos va a prosperar? ¿Que el Señor puede hacer un milagro? Y hemos dicho y lo repetimos otra vez, el Señor hace eso, no le cuesta nada sanar personas y prosperar personas. Pero el enfoque del Evangelio es la salvación de un alma, la salvación de un alma. En el cielo los ángeles se alegran, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que era pobre y se hizo rico, por un pecador que era enfermo y se hizo sano. Hay gozo por un pecador que pasa de muerte a vida, por un pecador arrepentido que reconoce su pecado y busca salvación en el Señor. Ahí hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces dice que Pablo se propuso saber solamente del Señor Jesucristo y a él predicaba, y también del Señor crucificado. En la cruz de nuestro Señor donde encontramos la bendición, no en otra cosa. En la cruz el Señor mostró su amor para con nosotros, que murió. Era una muerte que allí en esa cruz iba a morir un hombre llamado Barrabás. Y yo sé que usted lo sabe, una historia muy conocida. Barrabás era el que iba a ir ahí en esa cruz porque era sedicioso, era homicida,
era un rebelde al pueblo romano, por eso iba a ser castigado. Y Pilato dice, ¿a quién queréis que os suelte? Y la gente, el pueblo, la masa, que días antes había dicho Hosana refiriéndose al Señor, dice que prefieren que Barrabás, ese sedicioso, ese asesino, sea liberado y que el Señor, un hombre que no le había hecho mal nunca a nadie, fuera crucificado. Esa es la masa fluctuante. Va hacia allá, va hacia acá. Que no seas uno de la masa, del montón. Decide por ti mismo, frente a lo que dice la palabra del Evangelio de Jesucristo. Tú eres un pecador perdido en tus delitos y pecados. Todos nosotros, todos nosotros. Y el Señor vino a salvar a los pecadores. Si tú reconoces en tu espíritu tu maldad, tu pecado, que tu vida no tiene sentido, es porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Y busca salvación en el Señor, y Él siempre con sus brazos abiertos, nunca despidió a alguien que le buscó al Señor. Así es el Señor. Así que Pablo predicaba este evangelio enfocado en la cruz de nuestro Señor. Y el versículo 4 dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Persuasivas. El evangelio no es con palabras persuasivas. No es convencer a la persona a través de palabras psicológicas, emocionalizar a la persona, hacerla llorar y luego repite esta oración después de mí. No, es una obra del Espíritu Santo que traspasa de la mente y el corazón. La persona entiende, su raciocinio entiende que está perdida en sus delitos y pecados y que si no reconoce al Señor como Salvador personal, su vida va rumbo a la condenación, va rumbo al infierno, que es un lugar real, va rumbo a la perdición. El que más habló del infierno fue el Señor Jesucristo. Es un lugar real donde está yendo día a día la gente que no cree en el Señor Jesucristo. ¿Sabías esto tú? Nos habla esto la religión, nos habla esto las personas que supuestamente debieran tener el dominio de la religión. Se ha dejado de lado. Hay un lugar de condenación terrible, un lugar llamado infierno que es terrible, un lago de fuego que es terrible, fuego y azufre, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Habías escuchado esto tú? Ese lugar existe y el Señor quiere salvarnos, rescatarnos de ese lugar a través de su muerte en la cruz. Pero no en el día de hoy que me bendiga el dinero, que sane mi cuerpo. Tu alma va a ir a la condenación si tú no te arrepientes de tus delitos y pecados. Y eso es lo que predicaba Pablo. Arrepentidos, convertidos. El reino de los cielos se ha acercado. Dice entonces Pablo, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. A veces escucho personas que suenan bonito, agregan psicología a sus predicaciones, humanismo a sus predicaciones. La responsabilidad del que predica, en el mensaje. Estamos predicando un mensaje de salvación. Tenemos entonces que decir de qué la persona es salvada. Hay un infierno, hay una perdición. Y ahí viene el mensaje de la salvación. Hay una condenación eterna. Y luego dice, sino con demostración del Espíritu y del poder. Espíritu ahí aparece con mayúscula. El Espíritu Santo es Dios, pero al mismo tiempo es una persona aparte de la persona del Hijo, que también es Dios. Y es una persona aparte de Dios el Padre. Es la Santísima Trinidad que se llama en algunos libros. La Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los tres han ideado este plan de salvación para el hombre. ¿Por qué resistes tú al Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla a tu corazón, a tu mente, y te está hablando. Y yo sé que le he hablado más de alguna vez. A mí muchas veces me habla el Espíritu Santo de distintas maneras, de distintas formas. Es Dios hablando a nuestras vidas
y a veces le resistimos. A veces le ponemos resistencia. Sabemos que lo que nos está diciendo es lo correcto, es lo bueno, pero decimos abiertamente no, no. Le pasó a Pedro, le pasó a Pedro. Y Pedro ve una visión, descienden cosas, cuadrúpedos, y él dice, no Señor, no Señor. Tal vez el Señor está hablando a tu vida, te está mostrando tu vida que sin el Señor no es nada, perdido en delitos, en pecados. O tal vez eres un hombre de buena vida, pero también eres pecador de nacimiento, por práctica, y el Señor quiere salvarte. Pero para ello, como sale en la Escritura, las personas deben arrepentirse y creer el Evangelio, creer la buena noticia. Vamos a ir a un tema musical, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y haciendo siempre la invitación a que recibas al Señor como tu Salvador personal. No decir el Señor nos vino a salvar, sino que me vino a salvar, me salvó, me perdonó, me redimió. Personal, es un Dios personal. Quiere hacer un milagro en tu vida. Vamos a ir a escuchar un tema musical y luego a escuchar la segunda parte de la palabra del Señor. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ, the Blessed One, gives to all wonderful words of life. Sinner, list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life.
Bien, estamos estudiando en el libro de los sellos, en el capítulo 18. Una vez más damos una cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía y deseamos que la lectura de la palabra de Dios y la explicación de ella sea de provecho para todos y cada uno. Estamos en el versículo 8, donde el apóstol Pablo entra en la sinagoga y es luego rechazado allí, y él se va a la casa de un griego, y allí dice el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bien, estamos en la ciudad de Corinto, en donde el apóstol Pablo, como escuchamos en la primera parte, él llegó no con palabras de humana sabiduría, sino con mucho temor y temblor, anunciando el evangelio de la gracia de Dios. Ya hemos mencionado muchas veces que evangelio no es una religión, sino un mensaje. El mensaje que vino desde el cielo, entregado por medio de unos ángeles a unos simples pastores cuidando sus rebaños en el campo, y el mensaje era muy claro y sencillo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Así el mensaje que anuncia el Evangelio, la buena noticia, es que Dios se compadeció de la descendencia de Adán, destituida de su gloria a causa del pecado, y para salvarlos, para redimirnos de la condenación, Él envió a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, a este mundo para que Él viniese a ser la ofrenda, la víctima inocente, que muriera en lugar de cada uno de aquellos que creen en Él, a fin de que Dios pueda perdonar los pecados del ser humano. Así aquí en Corinto, una ciudad inmoral, una ciudad que había caído muy bajo en la inmoralidad, allí Pablo predica el Evangelio, y él solamente quiere mencionar a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el Señor, en visión nocturna, le habla a Pablo. En este tiempo, recordemos que la palabra de Dios no estaba escrita en su totalidad, sino estaba el Antiguo Testamento, y Pablo es encomiado por el Señor a que siga entregando el mensaje de salvación, que hable nomás, que no tenga miedo, porque está bajo la protección de Dios, y Dios va a encargarse de que nada malo le acontezca
y que él pueda cumplir con el propósito divino de anunciar el mensaje del Evangelio a las personas allí en Corintio. Así él se queda por un periodo de 1 año y medio enseñando la palabra de Dios, predicando, testificando. Y allí en Corinto se establece una iglesia que en principio tuvo muchos problemas y que Pablo tuvo que instruirles muy bien para que ellos pudieran ir por el camino correcto, ya que había mucha idolatría en aquellas ciudades y las costumbres que ellos traían desde mucho tiempo no era fácil en muchas ocasiones de dejar. Así, ahí está Pablo predicando. Ahora, hoy día, el Señor no necesita hablar a nadie por medio de sueños o de visiones, porque ahora tenemos directamente la revelación de Dios en nuestras manos y podemos conversar con Dios, podemos escuchar su voz cada vez que leemos la palabra de Dios. Dice en la carta a los Hebreos que Dios en otro tiempo habló a los padres por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo del Señor Jesucristo. Así, hoy día Dios no usa aquello, sino Él nos habla directamente a través de la palabra suya, que es la Biblia. ¿Qué pasó en aquella ciudad? Como en otros lugares, los judíos incrédulos, aquellos que eran enemigos de la cruz de Cristo, aquellos que querían acallar el mensaje del Evangelio, ellos se levantaron en contra de Pablo porque en el año 51 más o menos viene un nuevo procónsul y este se llama Galión, y los judíos piensan que van a obtener el favor de Galión para condenar y encarcelar a Pablo, y se levantan y se vienen al tribunal de común acuerdo para hablar en contra del apóstol. Y la acusación que ellos traían contra el apóstol era que el apóstol y sus compañeros enseñaban a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Qué tremenda equivocación, porque la ley de Dios se resume en 2 mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y el otro es similar, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor mismo lo refirió varias veces. Y nunca la ley de Dios iba en contra de las leyes humanas. Así era una acusación que no contravenía ninguna ley establecida por los romanos. Sin embargo, ellos creían tener el favor del procónsul, pero se llevaron una tremenda decepción porque el procónsul no tenía ningún interés en escuchar ni en solucionar problemas como este. Fueron ellos realmente humillados en su petición. Y Galión, aun cuando Pablo quería hablar en su defensa, Galión inmediatamente interrumpe y él dice que si Pablo hubiera cometido algún agravio, algún crimen enorme, entonces él, conforme a derecho, él estaría dispuesto a tolerar, porque él no toleraba, le tenía fobia, me parece, a los judíos, no los quería para nada. Dice, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Seguramente este hombre había escuchado y conocía de lo que era el nombre y el poder de Dios a través de las cosas y los milagros y los prodigios que habían sido hechos, realizados en diferentes lugares. Y este hombre no quería de ninguna manera ponerse como juez
en contra de las cosas que tenían que ver con la ley de Israel, con la ley de los judíos, que a estas alturas no era otra cosa que la ley de ellos nomás, porque Dios en su amor había permitido que el Señor Jesucristo cumpliera a plena cabalidad, a plena satisfacción de Dios, toda la ley que Él había entregado al pueblo de Israel y que nadie pudo cumplir de ninguna manera, y que tampoco por medio de la ley nadie podía ser salvo, porque la ley solamente mostraba el pecado, vale decir, la ley condenaba al hombre, pero no le daba el poder para vivir una vida santa. Hoy estamos en la gracia, y la gracia dice que el justo por la fe vivirá. Y no solamente va a vivir por la fe, sino que Dios nos da todas las cosas para que nosotros podamos vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Y lo más importante es que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, en el mismo instante en que fuimos transformados, hechos una nueva creación, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa, hasta la redención misma, como nos dice la palabra de Dios. Así, estos hombres toman a Sóstenes, un hombre que era principal de la sinagoga, estos griegos que eran judíos también, y empiezan a golpear a este hombre, al príncipe de la sinagoga. No sabemos cuál es la razón. Algunos comentaristas creen que este Sóstenes llevó la acusación contra Pablo sin tener ninguna base sólida, y es por eso que ellos fracasaron en su intento y le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no le importaba absolutamente nada lo que ellos estaban haciendo. Y esto es muy interesante, porque aquí vemos a este hombre, Sóstenes, principal de la sinagoga, como uno que estaba en contra de Pablo. Sin embargo, Pablo después escribe a la iglesia en Corinto su primera carta, y miren lo que ha sucedido durante el tiempo. Dice el apóstol Pablo, escribiendo en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, dice, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Este hombre se convirtió. Este hombre recibió a Cristo como su Salvador personal. Y qué maravilla es cuando vemos, después de poco tiempo, a él siendo mencionado por la gracia de Dios a través de esta carta, por la pluma del apóstol Pablo. Este hombre que una vez llevó una acusación en contra del apóstol, hoy día es su hermano, es su colaborador. Y mire lo que sigue en el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es interesante esta forma en que el apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes allí en Corinto. Ya hemos mencionado, y se ha mencionado, que allí había muchos problemas, muchos abusos, había pecado que no había sido juzgado cuando el apóstol Pablo escribe, porque él se entera por medio de otras personas de lo que está ocurriendo allí en Corinto, y él tiene que corregir aquellas cosas a través de una carta, de una epístola. Pero sin embargo, esta iglesia era una iglesia que pertenecía a Dios. No era una institución humana, sino la iglesia de Dios. Y esta iglesia de Dios había sido ganada por la sangre del Señor Jesucristo en la cruz.
y geográficamente esta iglesia se congregaba allí en la ciudad de Corinto, porque volvemos a decir que la iglesia es una sola, en figura es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, y es el único que da las órdenes. Los demás, todos somos miembros de ese cuerpo, y estamos puestos allí, cada uno con una función individual, en beneficio del cuerpo y en beneficio de los demás miembros. Así, esta analogía que se toma para describir la iglesia de Dios nos da claramente a entender que la iglesia no es una organización, no es una organización en donde encontramos diferentes ramas dentro de la misma, que con diferentes directorios y cosas por el estilo, no. La iglesia en figura es un organismo vivo, no una organización muerta, un organismo vivo cuya cabeza es el Señor Jesucristo, y el representante de Cristo en la tierra en este momento es el Espíritu Santo que mora en el creyente y está con los creyentes. Así, cualquier otro tipo de figura que se vea en lo que se conoce como iglesia está totalmente fuera de lo que es el contexto bíblico, amigo mío. No hay un hombre puesto sobre la iglesia, porque la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios, no es de ningún hombre en particular, ni está sujeto a órdenes tampoco humanas, sino solamente a las órdenes que el Señor ha dejado estipuladas en su palabra. Y estos Corinto, estos creyentes que están en Corinto, para Dios ellos son santos y llamados también a ser santos. ¿Qué significa esto? No significa que ellos tengan una aureola sobre su cabeza. La palabra santo en la Biblia significa separados para y por, separados para Dios, separados por Dios. ¿Separados de qué cosa? Separados de las prácticas habituales que hay en el mundo, en este sistema que el hombre ha creado pensando vivir feliz sin Dios y que hace todo lo contrario de lo que Dios quiere. Y no estaría de más mencionar que hasta aún los gobiernos hoy día están amparando la inmoralidad en el mundo, están amparando que la gente llegue y se hunda más en el fango del pecado, creando leyes para amparar esto. Qué lamentable y qué triste es, porque Dios quiere que el hombre viva una vida feliz, y el hombre solamente puede vivir feliz si está y tiene a Cristo como su Salvador y como su Señor. No hay otra forma de alcanzar la felicidad, porque el hombre o el ser humano sin Cristo puede tener momentos de gozo, pero luego va a estar consciente que está bajo el juicio de Dios por su pecado, que la espada del juicio de Dios está pendiendo sobre su vida, sobre su cabeza. Así, santos o santificados tiene que ver con separados. Santificarse es apartarse de las prácticas del mundo y vivir la vida como Dios la ha dejado estipulada en su palabra. Y estos son en Cristo Jesús. No es que el hombre, el creyente en sí, tenga algún poder para vivir una vida como Dios quiere. No tenemos ningún poder. Todo el poder está en Cristo. Él está con nosotros. El Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos guía y nos lleva a toda verdad, siempre y cuando nosotros permitamos que Él nos dirija, que Él guíe nuestros pasos. Así, el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, es quien nos guía. Y dice, con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sabemos que hay muchos creyentes verdaderos que han reconocido y han recibido a Cristo como su Salvador personal, pero que lamentablemente están insertos, muchos de ellos, en las religiones, en los diferentes sistemas religiosos. Pero no obstante eso, Dios es Señor de ellos porque ellos le tienen como su Salvador personal. Y no estoy diciendo con esto que cualquiera que se llame a sí mismo evangélico, cristiano, lo que sea, es salvo, sino aquellos que realmente han acudido a Cristo como su Salvador personal y pueden decir con toda honestidad, con toda libertad, que soy de Cristo, tengo el perdón de mis pecados, tengo vida eterna, y esto solamente por la gracia y misericordia de Dios. Así, a ellos el apóstol les desea gracia y paz. Y esta gracia y paz vienen de el Dios que es la fuente, el Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ellos son la fuente de toda la gracia y de toda la paz que el creyente, el Hijo de Dios, necesita para la vida diaria, porque no está a la vista ahí la paz que brotó de la cruz, esa ya la tenemos, la paz que para con Dios por el perdón de nuestros pecados y la gracia infinita de Dios que nosotros que merecíamos el castigo eterno, Él nos regaló la vida eterna, sino más bien es la gracia para la vida diaria, el servicio diario para el Señor y la paz que es la convivencia entre los creyentes y con las demás personas, que es un hilo muy frágil y muy delgado que en cualquier momento puede romperse. Así, qué maravilla es que allí en Corinto se estableció una iglesia y este hombre que una vez fue también enemigo, ahora es un hermano, este Sóstenes. Y Pablo se detiene allí por un tiempo y luego él se despide de los creyentes en Corinto y navega a Siria y con él van Priscila y Aquila. Como mencionamos, ellos eran fabricantes de tiendas, lo mismo que Pablo, y ellos se juntaron, seguramente tuvieron su taller allí y ellos trabajaban en la fabricación de tiendas. Pablo para el sostenimiento personal de él, para todas sus necesidades de alimentación, de alojamiento, de vestuario, de lo que nosotros pudiéramos entender que él necesitaba, él con sus manos trabajaba para su sostén. Él no se aprovechaba ni de la iglesia ni del derecho que él tenía que la iglesia le ayudara, sino más bien él dio ejemplo de que es más dichoso el dar que recibir. Hoy día parece que se han trastocado esto y algunos piensan que es más dichoso el que recibe y acostumbran a estar recibiendo solamente y que la iglesia le sostenga. No, Pablo aquí, él enseñó esto y él sale de allí con Priscila y Aquila y lo que no está claro es si realmente el que se rapa aquí la cabeza se encrea porque tenía hecho voto, si es Pablo o es Aquila. Muchos piensan que es Aquila porque este era un voto de excelencia judío y Pablo con la madurez que él ya tenía, difícilmente podríamos nosotros pensar que él hizo esto, pero es lo que tenemos acá en la palabra de Dios. Así vamos, Dios mediante, a continuar el próximo jueves con la llegada de Pablo a Éfeso, como él pasó de pasadita en esta ocasión y luego él vino también donde prontamente se estableció una iglesia. Amigo, le invitamos nuevamente. Queremos que usted venga a Cristo. Queremos que usted le ruegue a Él, le pida a Él que Él le salve.
el único que puede salvar, el único que puede dar vida eterna. Que usted diga al Señor, confiese a Él sus pecados y le pida por salvación. El Señor no le va a rechazar, sino le va a recibir, y va a ser el día más feliz de toda su vida, del resto de la vida, por la eternidad, que usted va a tener al tener el gozo de pasar de muerte a vida, de pasar de ser un enemigo a ser hijo de Dios, como sería el gozo que sintió este Sóstenes, como Crispo y otras personas que se mencionan aquí, quienes recibieron a Cristo como su Salvador personal y luego se bautizaron dando testimonio personal de su fe. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa.
bien, terminando el programa, queremos agradecer los llamados y decirle a las personas que llaman que se está orando por ellos el día miércoles en la reunión de oración y también en oraciones personales. Queremos invitar para nuestras reuniones, especialmente les invitamos para el día sábado, a las 6:30 de la tarde tendremos una clase bíblica, así serán muy bienvenidos. El día domingo tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana, con clase para niños, para jóvenes y para adultos. Así, invitándoles para estas reuniones y deseando que ustedes tengan un hermoso fin de semana. Pensamos que si usted hoy día recibiera a Cristo como su Salvador personal, no solamente tendría un hermoso fin de semana, sino el resto de su vida lleno de dicha, lleno de felicidad. Así deseamos que ojalá usted entienda el mensaje de salvación. Y si el Señor lo permite, el jueves nuevamente estaremos anunciando el Evangelio de Cristo. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará.